¿Qué pasa en una relación cuando terminan y de pronto uno de los dos, padre o madre, empieza a atacar a sus hijos? ¿Has escuchado lo que es la violencia vicaria? Si es así, entonces vamos a ampliártelo un poco en los próximos minutos. Y si no, te invito a que te quedes para que aprendas esta modalidad en donde padres y madres, cuando termina la relación, su ira, su rabia, su sed de venganza, en vez de dirigirla hacia la otra pareja, utilizan a sus hijos para descargar su ira. Por favor, no lo confundan con maltratos de lanza, con lanceros maltratadores. Eso lo vamos a explicar en otro video. Pero te invito a que te quedes aquí y aprendas un poco lo que es la violencia vicaria. Bienvenidos a Rodríguez Polo. Así es. Hay un tema muy delicado en esto de las rupturas matrimoniales o de las rupturas de parejas o de relaciones cuando hay hijos de por medio y entra la violencia vicaria. No se nombra mucho, se mantiene mucho bajo cuerda y a veces se confunde con el maltrato de lanza o los lanceros. En la violencia vicaria, la contraparte, que está llena de ira, llena de rabia, con sed de venganza, lo que hace es que en su mente cree que agrediendo a sus hijos o dándole una mala vida a sus hijos es la manera de dañar a su contraparte. No se atreve a ir de frente contra su contraparte por la razón que sea. Pero empieza entonces dentro de su mente un mecanismo en donde sustituye, y por eso también se conoce como maltrato o violencia por sustitución, sustituye la identidad de la persona principal en la de sus hijos. Es ahí donde empieza una campaña literalmente peligrosa, pero ¿por qué? Porque no solo sucede en hombres, también en mujeres, maltratan a sus hijos, han llegado inclusive a quitarles la vida a algunos y eso hay que tener mucho cuidado porque no logran controlar su ira, no logran controlar su sed de venganza, no logran controlar lo que sienten y sus emociones son muy volátiles. Son estas personas que sin darse cuenta y creen y dicen y juran que no necesitan ayuda y se creen estables emocionales, pero cada vez que sus hijos hacen algo o cada vez que pueden van a hacer sufrir a sus hijos económicamente, verbalmente, psicológicamente, físicamente e inclusive llegar a extremos. Por favor, no pasemos esto por alto porque hay que tener mucho cuidado al enfrentar este tipo de personas, ya que de ser necesario y lo más recomendable sería ir a las autoridades y ponerle sobre aviso acerca del maltrato que está ejerciendo esa otra parte. A veces algunos o algunas lo hacen con conocimiento, otros u otras lo hacen como reacción. Al no tener ese control, esa reprogramación adecuada en sus vidas, lo que hacen es que van reaccionando y conforme a esa sed de venganza, a esa ira retenida, a ese resentimiento, a ese dolor por la ruptura, por lo que sea que haya sucedido en la relación, entonces su mente sustituye y cree literalmente que si daño a esos niños, estoy dañando literalmente a la otra persona. Inclusive crean aversión a esos niños, porque si los rechazo, también estoy de alguna manera lastimando indirectamente, ya sea a su mamá o ya sea a su papá. Vemos un poco también aplicado la violencia vicaria, también a veces con los ex suegros o ex suegras o ex cuñados o ex cuñadas que se involucran emocionalmente en la relación y maltratan a los niños pensando que también le crean un daño o le hacen un daño a su papá o a su mamá en la contraparte. Por favor, no pases esto por alto porque genera mucho estrés, genera mucha tensión y también genera mucho dolor para el padre o la madre que está con sus hijos, que sí ama a sus hijos, que sí cuida a sus hijos, ver cómo esa contraparte, papá o mamá de quien me separé, que decía o que dice que ama a sus hijos, de pronto los trata con tanto odio que pareciera que fuese su enemigo o su enemiga. Este tipo de maltratos no hay que pasarlos por alto y atentos y mucho cuidado aquí, porque no necesariamente a veces ese maltrato lo ejerce
el padre o la madre que está lejos o que se fue de la relación. También puede ser aplicado a veces por el padre o la madre que se queda con los niños. Así es que hay que tener mucho cuidado. Porque recordemos que en la mente de esta persona, una mente fracturada, una mente dañada, lo que hace es que sustituye y por eso de pronto explota, maltrata, golpea, veja a esos niños porque en su subconsciente y en su inconsciente piensa que haciéndolo le hace daño a su expareja. Algunos ejemplos de estos maltratadores, vicarios o violencia vicaria pueden ser esos padres que agarran y de pronto no cubren, pudiendo cubrir todas las necesidades económicas de sus hijos, no lo hacen por el simple hecho de maltratar o creer que maltratan a la mamá. O les prometen cosas que no les cumplen a los niños y los lastiman porque creen indirectamente que eso también va a maltratar a su mamá o también a su papá. Es importante tener presente que el maltrato no solamente es físico, también buscan es lastimar emocionalmente quizás a la mamá o al papá que se quedó o que permanece con los niños o al que está afuera. Por eso te decía que hay que tener mucho cuidado con este tipo de maltratos, de este tipo de violencias. ¿Pero por qué? Porque te pongo ejemplos muy puntuales. A veces le prometen cosas a sus hijos o a sus hijas que no cumplen o teniendo la capacidad económica de poder darles una mejor vida, pues no se la dan a sus hijos o a sus hijas, porque en el fondo lo que buscan es lastimar a su mamá o a su papá, a esa contraparte. Así también de pronto les prometen salidas, viajes, compras y van emocionando o ilusionando a los niños y de pronto todo desaparece. Eso hace que el niño o la niña entre en una inestabilidad emocional, pero en el fondo de quien ejerce la violencia vicaria no está el hecho de hacerle daño a los niños per se, sino que lo que está pensando, lo que su mente trae a colación es que está logrando lastimar y dañar a esa persona que ya no está. Y esa persona que es el papá o la mamá de los niños. Lo más importante de todo esto, y es lo que quiero decirte, es que si tú estás pasando o tus hijos están pasando por esta violencia vicaria, lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda profesional y también de tu parte te recomiendo poder sentarte con tus hijos si son mayores y explicarle la situación, no atacando a la contraparte, pero sí quizás explicándole que es mejor enfocarse en ustedes como un núcleo y poder echar para adelante juntos, siendo congruentes con la realidad. ¿Por qué? Porque todo lo que pueda ser utilizado para lastimarte, créeme que esa persona lo va a utilizar. Y es ahí donde también debes tener presente, por favor, que si tú eres la persona que está utilizando esta violencia vicaria hacia tus hijos porque resulta que a lo mejor papá o mamá no se quedó contigo, pues también deberías buscar ayuda, porque a final de cuentas, los niños no deben ser involucrados en la pelea de los adultos. Y quizás te preguntas, ¿qué es ese maltrato de lanza o cuáles son los lanceros? Y no es más que son esos padres que utilizan a sus hijos como punta de lanza en contra de su expareja. Aquí no es que los maltraten per se, aquí es que los manipulan, los convierten en peones en un tablero de ajedrez. Pero eso lo ampliaremos en otro video. Si tú estás pasando por esto, te invito a que busques una ayuda profesional, te invito a, si quieres, que les des los links acá abajo donde podemos ayudarte. ¿Para qué? Para que puedas identificar si tú estás siendo quien agrede o estás siendo la persona agredida. Es importante que puedas reconocerlo, es importante que también sepas que se puede cambiar con ayuda y que a lo mejor si están atacando a tus hijos para lastimarte, hay una manera viable de poder mantener una comunicación sana pero distante con el agresor o la agresora. O si eres tú la persona que está llena de resentimientos, quizás necesitas drenar y necesitas llevar tu mente a procesar la información de manera correcta para que dejes de maltratar a tus hijos, aunque después te llenes la boca diciendo que los amas y que eres impulsivo o eres impulsiva.
si te gustaría aprender a reprogramar tu mente para tener ese control emocional, entonces yo te invito a que te suscribas a este canal, a que te quedes aquí y a que formes parte de esta familia. Y yo estaré leyéndote en los comentarios. Igual te recuerdo que aquí abajo vas a encontrar muchos links y enlaces para ayudarte a reprogramar tu mente y a que tomes el control de tus emociones y de tu vida. Nos vemos en un próximo video y como siempre decimos, piensa.